Bueno, tengan muy buenos días todos. Vamos a continuar lo que inició la doctora de Castillo, hablar un poquito acerca del sistema nervioso autónomo. ¿Qué vamos a hablar en esta parte? Vamos a hablar un poquito acerca de funciones, sistema nervioso mientérico, entérico, y vamos a tratar de cerrar la parte del sistema nervioso en su versión autónomo. Entonces, comencemos. Hablemos un poco acerca del llamado sistema nervioso entérico. Recordemos un poquito anatomía humana e histología y embriología y recordemos que a nivel del tubo digestivo tenemos dos plexos importantes, el plexo mientérico y el plexo de Auerbach. Estos dos plexos, que son plexos autonómicos, se consideran como un sistema nervioso al cual se le coloca un nombre propio, sistema nervioso entérico. Estos se extienden continuamente a lo largo de toda la longitud del tracto gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que van desde el esófago hasta el conducto anal. Acá tenemos al primero, el llamado plexo submucoso o de Meissner. ¿Dónde se ubica este? Recordemos un poquito que está ubicado entre la membrana mucosa y la capa muscular circular. Y luego tenemos al plexo mientérico o de Auerbach, que se ubica entre las capas musculares, o sea, entre la capa circular y la capa longitudinal. Este plexo, o cada uno de ellos, tienen funciones diferentes. Por ejemplo, si hablamos ya del plexo submucoso, este plexo submucoso está principalmente vinculado con el control de las glándulas que se encuentran ubicadas en la membrana mucosa de todo el tubo digestivo. Mientras que el plexo mientérico, va a controlar al músculo liso que se encuentra ubicado a todo lo largo del tubo digestivo y a los movimientos peristálticos de la misma pared intestinal. Entonces, ahí tenemos, miren, donde está ubicado cada uno de ellos. Aquí tenemos al plexo mientérico o de Auerbach y aquí tenemos al plexo submucoso o de Meissner. Estos plexos actualmente ya no se consideran simple y sencillamente ramas o periféricos del sistema nervioso autónomo, sino que estos ya podemos decir que tienen una función propia. Ya no podemos decir que son plexos parasimpáticos o plexos preganglionares, sino que se ha demostrado incluso que pueden dar o pueden tener o pueden, como les dijera, ellos pueden ejercer su función ya en ausencia del otro. O sea, uno puede ejercer la función sin que esté el otro, o el otro puede ejercer la función sin que estén interconectados, o incluso sin tener una conexión directa con el sistema nervioso central. Ahora, las contracciones en este caso no son contracciones coordinadas, o las secreciones de las glándulas en este caso no son secreciones de las glándulas coordinadas. Aún así, deben de tener cierta conexión para que éstas tengan un fin. O sea, que para que nosotros tengamos un efecto completo, o que estos plexos puedan lograr una contracción peristáltica continua, o puedan tener una secreción de glándulas adecuadas, deben de estar siempre coordinados hacia el sistema nervioso. Así pues, ustedes pueden ver de que ambos sí tienen que estar trabajando a la vez. ¿Por qué? Porque el peristaltismo automático o el peristaltismo involuntario debe de ser un peristaltismo mediante el cual todo el bolo alimenticio vaya pasando a través de todas las diferentes partes del sistema digestivo para que cumpla una función, ya sea la de absorción, ya sea la de mezcla, ya sea al final la de eliminar ya un desecho que el cuerpo no va a utilizar. Igual lo mismo sucede con la parte endocrina. O sea, tiene que tener un control específico para que al pasar este bolo
alimenticio por las diferentes partes del sistema digestivo, pues cada una de ellas, según las glándulas que se encuentren ubicadas ahí, pues comiencen a secretar todos aquellos productos que nos sirven para degradar ese mismo bolo alimenticio o para propiciar la degradación de los diferentes componentes alimenticios que este tiene. Entonces, los movimientos en todo caso deben de ser segmentarios, por lo que requieren siempre la presencia de un plexo nervioso, aunque, como les dije, este puede estar aislado del sistema nervioso central. Lo mismo sucede también con la función endocrina, ¿verdad? Puede ser que la función endocrina se esté dando aún sin que esté conectado directamente. Puede ser que sea de manera aislada, pero no va a ser una función tan adecuada como debería ser si este se conecta a un sistema nervioso central. Ahora, se han reconocido diferentes tipos de neuronas en estos plexos. Algunas son neuronas unipolares y otras son bipolares. Se cree que en gran parte son sensitivas y participan de alguna manera en cierta actividad refleja local. Algunas otras de estas neuronas también envían axones para interconectarse ya a un nivel un poquito más elevado a los plexos celíaco y a los plexos mesentéricos, que como ustedes saben, se acuerdan un poquito de anatomía, estos eran los que estaban formando parte de toda esta red del sistema nervioso autónomo. Ahora, en este caso, las fibras parasimpáticas preganglionares establecen sinapsis sobre células nerviosas que van a dar origen a fibras postganglionares, algo que ustedes ya conocían y que ya habíamos hablado un poquito antes de esto, y al final, ¿qué hacen? Inervan al músculo liso y a las glándulas que se ubican a estos niveles. Se ha observado también que las fibras simpáticas postganglionares van a terminar sobre células nerviosas parasimpáticas y probablemente ya lo que hacen estas es ejercer una función moduladora. No se cree más que es una función inhibidora en la actividad de la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo. Se ha sugerido también que mientras que los plexos entéricos pueden coordinar las actividades de la pared intestinal, las aferencias parasimpáticas y simpáticas modularían ya todas estas actividades de una forma que estas mismas actividades sean coordinadas y tengan un propósito general. En el caso del sistema nervioso, del sistema digestivo, pues ustedes saben que es para que se pueda llevar todo este bolo alimenticio a través de todo el tubo, para que se ejerzan a través de él, pues todas las funciones que nosotros tenemos de este sistema en particular. Ejemplo, absorción y luego eliminación. Ahora, ¿cuáles son las funciones del sistema nervioso autónomo? Ustedes saben que el sistema nervioso autónomo trabaja en coordinación junto con el sistema endocrino. ¿Para qué? Porque la función primordial de ambos sistemas es el mantenimiento de la homeostasis corporal. Dicho en pocas palabras, es para que ustedes se sientan bien. El sistema nervioso autónomo funciona en su mayor parte a nivel subconsciente, o sea, es involuntario. Ustedes no pueden controlarlo y está funcionando permanentemente como en un segundo plano. Por ejemplo, nosotros no somos conscientes de que nuestras pupilas se dilatan o se contraen, ya sea que entremos a un lugar oscuro o que salgamos de un lugar oscuro hacia un lugar iluminado. Incluso nosotros no somos conscientes de cuando nuestras arterias se contraen o se dilatan, dependiendo, por ejemplo, de la temperatura. Ahora, por ejemplo, que amaneció haciendo un poquito de frío, para que el cuerpo mantuviera el calor, ¿qué sucede? Que las arterias en este caso sufren una dilatación, caso contrario en el caso del frío. Ahora, este sistema también, al actuar de esa manera, no debe considerarse que está aislado de los otros. O sea, no debe considerarse que está aislado del sistema nervioso como un todo.
dado que sabemos que este sistema desempeña junto con el sistema nervioso central algún papel en cuanto a la actividad somática, como por ejemplo, actúa mediante la manera de expresar emociones o que ciertas actividades autonómicas sean dadas debido a una emoción. Ejemplo, la micción. Ya muchas personas, y lo dicen así, muchas personas se ríen bastante y hasta se orinan por estarse riendo. Incluso ustedes se han dado cuenta que también sensaciones como el temor o el miedo pueden provocar que una persona se orine. O sea, esas actividades que están agarradas con la parte emocional también tienen que ver un poco con la parte autonómica. Incluso estas mismas las podemos poner bajo un control voluntario y ese voluntario puede ser entre comillas. O sea, ustedes cuando tienen ganas de ir al baño, por ejemplo, y no están en un lugar adecuado, ustedes se aguantan un poquito hasta estar en un sitio donde ustedes puedan desechar ya sea la orina o las heces. Ya no lo hacemos de una manera automática. Ahora, ¿dónde se integra todo esto? ¿O dónde es que todo esto se puede decir se controla? Acordémonos cuando yo les estaba hablando acerca del hipotálamo. Entonces, es el hipotálamo el sitio en donde todo esto, tanto la parte del sistema nervioso autónomo como la parte endocrina, se integran. Y es ahí, en ese sitio en particular, donde podemos nosotros coordinar o controlar toda esta parte de la homeostasis. Ahora, recuerden también que los componentes simpático y parasimpático del sistema autónomo cooperan para mantener la estabilidad del medio interno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tenerlos equilibrados uno con el otro. O sea, uno no puede estar actuando más que el otro, porque entonces es cuando nosotros sentimos cosas que no son normales. O sea, tiene que haber un equilibrio entre los dos. Recordemos que la división simpática prepara y moviliza al cuerpo para una emergencia. Por ejemplo, cuando hay un ejercicio intenso súbito o cuando alguna situación nos da una alerta a miedo o incluso furia. En cambio, la división parasimpática, esta es la que apunta a que podamos nosotros descansar, reposar. En este caso, conservar y almacenar energía. Por ejemplo, cuando hemos comido bastante y nos sentamos a hacer la digestión, es el momento en que se da la absorción de alimento y es el momento en que están actuando ahí, por ejemplo, un montón de secreciones glandulares, el peristaltismo intestinal o la mezcla a nivel del estómago. Ya pues hay una estimulación del peristaltismo y esto lo hacemos mientras estamos en reposo. Entonces, las divisiones tanto simpática como parasimpática habitualmente tienen un control antagónico sobre algún sistema o sobre alguna víscera. Por ejemplo, si vamos a hablar o ponemos como ejemplo el músculo cardíaco, ustedes saben que la actividad de la división simpática lo que hace es aumentar la frecuencia cardíaca. En cambio, el sistema parasimpático o la división parasimpática lo que hace es disminuir el latido cardíaco. Entonces, todo esto pues tiene un efecto antagónico. Ya cuando uno está trabajando, pues el otro no, y así sucesivamente. Igual que lo que sucede a nivel bronquial, por ejemplo. Ya en la actividad simpática lo que hace es que el músculo liso a nivel del bronquio se relaje, pero la parasimpática lo que hace es que este se contraiga y provoca pues lo que se llama o conocen ustedes como un broncoespasmo. Para ser un poquito más claros en cuanto a cómo es que está trabajando cada una de las divisiones, pues ahí tenemos un cuadrito que nos dice, o por lo menos en los sitios más importantes del organismo, qué es lo que hace cada una de las divisiones. Y ustedes pueden ver lo que yo les mencionaba al principio. Estamos viendo que hay cierto antagonismo. Ejemplo, ¿qué pasa con el iris del ojo? ¿Qué pasa con la pupila?
Si está actuando el sistema parasimpático, esta pupila está contraída. Si está actuando la división simpática, esta pupila está dilatada. ¿Qué pasa a nivel de estómago? La acción parasimpática estimula el movimiento del estómago, el movimiento gástrico. La simpática lo inhibe. ¿Qué sucede a nivel, por ejemplo, de las glándulas salivales? La división parasimpática estimula la secreción de saliva, pero la simpática la disminuye. ¿Qué sucede a nivel de la vejiga? La acción parasimpática contrae la vejiga, la simpática la relaja, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo aquí cómo pues estos roles o estas actividades son antagónicas una con otra y debemos de estar en un equilibrio o en una estabilidad ambas para que nos sintamos bien. Hay ciertas diferencias también. No solamente lo vemos en cuanto a función, sino que hay diferencias anatómicas, fisiológicas e incluso farmacológicas importantes entre cada una de estas divisiones. Ejemplo, las fibras nerviosas eferentes simpáticas, estas se originan en células nerviosas que se encuentran ubicadas, acordémonos de anatomía humana, en la columna gris lateral de la médula espinal. Están ubicadas entre el primer segmento torácico y el segundo segmento lumbar. Ahí tenemos la eferencia torácica. Y tenemos también fibras nerviosas eferentes parasimpáticas. ¿Estas dónde se originan? Estas se originan a nivel de los nervios craneales. Acordémonos que nervios craneales tienen eferencia simpática, el tercero, el séptimo, el noveno y el décimo. ¿Dónde están ubicados estos? Están ubicados a nivel de la sustancia gris, tanto a nivel del tallo cerebral como a nivel de los segmentos sacros. Entonces, anatómicamente, ahí podemos ver que la división simpática tiene un sitio a nivel toracolumbar, o sea, es ahí en donde se está ubicando, y la división parasimpática se ubica a nivel cráneo sacro, o sea, a nivel del tronco cerebral y a nivel sacral. Otra diferencia se da a nivel de los ganglios simpáticos. ¿Dónde se localizan uno y otro? Fíjense que los troncos simpáticos paravertebrales o los ganglios prevertebrales, como el ganglio celíaco, ya están ubicados a todo lo largo de donde se encuentra ese tronco. O sea, están ubicados un poquito lejos de los lugares o de los órganos que ellos inervan. En cambio, los parasimpáticos se ubican en pequeños ganglios cercanos a las vísceras o dentro de los plexos de las vísceras que ellos inervan. Ya pongamos, por ejemplo, el ganglio ciliar. Está bien cerquita, de hecho está en el globo ocular y está bien cerquita del iris. En cambio, ¿qué pasa con los ganglios que inervan, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema intestinal, el corazón? Estos se encuentran un poquito más alejados de las vísceras, porque se encuentran más cercanos al sitio donde están ellos emergiendo, o sea, a nivel toracolumbar. Otra diferencia más. Fíjense, en este caso, la división simpática del sistema nervioso autónomo tiene fibras postganglionares largas. Y eso se da por lo que acabamos de decir anteriormente, porque está un poquito lejos de los órganos que inerva. Mientras que el sistema parasimpático tiene fibras cortas. ¿Por qué? Porque ya dijimos que sus ganglios se encuentran cercanos a las vísceras que está inervando. Otra diferencia más. La división simpática. ¿Qué sucede? La división simpática va a ejercer una acción amplia en el organismo como resultado de que las fibras preganglionares de ellas establecen sinapsis con muchas neuronas postganglionares. O sea, se van a diferentes partes, ¿ya? Y eso hace que liberen transmisores sinápticos en lugares bastante alejados y que están distribuidos a nivel de todo el organismo. En cambio, la división parasimpática, esta va a ejercer un control un poquito más exquisito, más individual. ¿Por qué? Porque sus fibras preganglionares no establecen muchas sinapsis, sino que establecen sinapsis
un poquito más individualizadas, no con todas las neuronas, ¿ya? Y no establece sinapsis con órganos, como por ejemplo la médula suprarrenal, que tiene una acción más difusa, sino que lo hace con órganos o sitios más específicos. También podemos decir que las terminaciones postganglionares simpáticas nos van a liberar como neurotransmisor base a la noradrenalina en la mayoría de las terminaciones y acetilcolina en algunas, pocas. En cambio, las parasimpáticas solo nos van a liberar acetilcolina. Entonces también hay una diferencia en cuanto al neurotransmisor que cada una de ellas nos está liberando. Acá dibujos para explicarlo mejor. La función, igual ya la habíamos visto, ¿verdad? La división simpática del sistema autónomo lo que hace es preparar al cuerpo para emergencias o situaciones de actividad muscular intensa. Vaya, valga decir, para situaciones de estrés. En cambio, la división parasimpática, que es lo que hace, conserva y almacena energía. O sea, aquí lo que está haciendo es que después de ingerir alimento o después de un trabajo duro, lo que hace es meter el cuerpo en un sistema de stand-by para ¿qué? Poder almacenar o procesar energía. Aquí podemos ver este cuadrito que lo tienen en su libro de texto, también nos indica ciertas comparaciones o ciertas diferencias entre las características anatómicas, fisiológicas y farmacológicas, tanto de la división simpática del sistema nervioso autónomo como de la división parasimpática. Aquí podemos ver, pues, la acción, ¿ya? Dónde están las fibras, los neurotransmisores que los hablamos, cómo están las fibras preganglionares, que también lo mencionábamos, y las postganglionares, donde van a terminar, y también los agentes bloqueantes. Esto último, miren, esto último es importante. ¿Por qué? Porque se retoma en farmacología. Esto es importante comenzar a entenderlo y comprenderlo desde ahorita, porque cuando nosotros tengamos algún paciente, el ejemplo más palpable es aquellos que entran con una taquicardia o con una fibrilación ventricular, o aquellos que al revés nos entran con una bradicardia o con un latido cardíaco bajo. ¿Qué les vamos a dar? O sea, ¿qué tipo de medicamento les vamos a poner y por qué? Entonces, por eso es interesante e importante empezar a entenderlo o empezar a comprenderlo. Algunas inervaciones autónomas importantes, igual. Si ustedes pueden ver, en el lado izquierdo tenemos los órganos más importantes con inervaciones autonómicas. Ahí tenemos al ojo, tenemos una gran cantidad de glándulas, el corazón como uno de los órganos más importantes, pulmones, todo el tracto gastrointestinal, hígado, riñones, la vejiga, las arterias, principalmente arterias sistémicas, que están a nivel de piel, a nivel muscular, ya a nivel abdominal, músculos y algunas glándulas. Entonces, ahí podemos observar qué sucede o qué hace el sistema nervioso autónomo en cada una de ellas. Podemos ver la acción simpática que realiza y podemos ver la acción parasimpática que realiza. Este es muy parecido al cuadrito, un poquito más resumido que yo les ponía al principio. Ahora, veamos un video que nos engloba todo lo que hemos hablado como un repaso, ¿verdad? Para que les quede un poquito más claro. Para comenzar, es importante aclarar las divisiones del sistema nervioso. Este se diferencia en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El primero incluye el cerebro y la médula espinal. El segundo abarca nervios y ganglios de todo el cuerpo. Este, a su vez, se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático controla los movimientos voluntarios y se compone de neuronas sensoriales, mientras que el autónomo regula funciones involuntarias y se divide en sistema simpático y sistema parasimpático.
El sistema nervioso autónomo abarca sistemas oftalmológicos, cardiovasculares, de termorregulación, gastrointestinal y genitourinario. Regula la actividad de diferentes glándulas del cuerpo, así como los músculos de la piel, alrededor de los vasos sanguíneos, en el iris del ojo, el estómago, los intestinos, la vejiga y el corazón. Este sistema funciona de manera involuntaria, es decir, escapa de nuestra conciencia. No obstante, es posible entrenar a algunos pacientes para controlar sus propias reacciones del sistema nervioso autónomo, como el ritmo cardíaco o la presión sanguínea, a través de las técnicas de relajación. El sistema nervioso autónomo participa en dos tipos de situaciones. Así, se activa en situaciones estresantes en las que el cuerpo debe prepararse para afrontarlas o huir. Por otro lado, se activa en aquellos momentos de descanso para que el cuerpo pueda recuperarse de sus actividades diarias, digerir los alimentos, eliminar los desechos, etc. Es importante señalar que el sistema nervioso autónomo siempre está en funcionamiento, ya que actúa para mantener las funciones internas a un nivel adecuado. ¿Cómo funciona el sistema nervioso autónomo? Las regiones principales que controlan el sistema nervioso autónomo se encuentran en la médula espinal, el tallo cerebral y el hipotálamo, aunque también existen partes de la corteza cerebral que pueden transmitir impulsos que modulen el control autónomo. Por ejemplo, el sistema límbico. Este sistema es esencialmente un sistema eferente, es decir, que transmite señales desde el sistema nervioso central hacia órganos periféricos. Los nervios autónomos se comprenden de todas las fibras que parten del sistema nervioso central, exceptuando aquellas que controlan los músculos esqueléticos. También posee algunas fibras aferentes, las que llevan información desde la periferia al sistema nervioso central. Estas sirven para regular la sensación visceral y los reflejos respiratorios y vasomotores. Normalmente, el sistema nervioso autónomo funciona a través de los reflejos viscerales. Específicamente, las señales sensoriales de las vísceras y órganos llegan a los ganglios autónomos, la médula espinal, el tallo cerebral o el hipotálamo. Anatomía del sistema nervioso autónomo. Una vía nerviosa autónoma incluye dos células nerviosas. Una de ellas se localiza en la base del cerebro o médula espinal. Se conecta mediante fibras nerviosas a otra neurona ubicada en un grupo de células nerviosas denominado ganglio autónomo. Existen dos tipos de neuronas según a qué ganglios pertenezcan. La preganglionar, que parte del sistema nervioso central, y la postganglionar, que se encuentra en el ganglio autónomo. Las partes del sistema nervioso central que integran y regulan las funciones autonómicas son la región insular y prefrontal medial de la corteza cerebral, la amígdala, el hipotálamo, la estría terminal, así como áreas del tronco cerebral como la sustancia gris periacuadectal, núcleo del tracto solitario, la zona reticular intermedia de la médula espinal y el núcleo parabraquial. El sistema nervioso autónomo es una red compleja conformada por raíces, plexos y nervios. Dentro de las raíces se encuentran las cervicales, las torácicas, las lumbares y las sacras. Este sistema se puede dividir en tres subsistemas: sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y sistema nervioso entérico. El sistema nervioso simpático se activa principalmente en contextos que requieren reacciones inmediatas, como la lucha o la huida. Se origina en la médula espinal, en concreto abarcando las áreas lumbares y torácicas. Algunas de sus funciones son desplazar la sangre desde el intestino y la piel hasta los músculos esqueléticos y los pulmones, para que estos se activen. También produce dilatación de los bronquios pulmonares para aumentar el nivel de oxígeno y el incremento de la frecuencia cardíaca. Otros efectos de la estimulación simpática son dilatación de las pupilas, reducción en la producción de la saliva, disminución en la producción de mucosa, aumento de la frecuencia cardíaca, relajación del músculo bronquial, motilidad intestinal reducida, mayor conversión de glucógeno en glucosa por el hígado, disminución en la secreción de la orina, liberación de noradrenalina y adrenalina por medio de la médula suprarrenal. Sistema nervioso parasimpático. Puede ser que las neuronas de este sistema comiencen en los nervios craneales, en concreto en el nervio oculomotor, el nervio facial, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. También posee nervios que parten de la región sacra de la médula espinal. Una de sus funciones es dilatar los vasos sanguíneos, provocando una constricción de la pupila y del músculo ciliar. Esto da lugar a una mejor visión de cerca. También estimula las glándulas salivales, así como el descanso y la digestión. En resumen, cuando el sistema nervioso parasimpático está activo, algunas de las funciones son aumento de la producción de la mucosa nasal, disminución de la fuerza y frecuencia cardíaca, contracción de los bronquios, aumento de la motilidad intestinal, segregando más jugos gástricos, desarrollo de la digestión y aumento en la secreción de la orina. Sistema nervioso entérico.
El sistema nervioso entérico a veces se incluye dentro del sistema nervioso autónomo, aunque algunos autores lo consideran un sistema independiente. Este sistema es un conjunto de células nerviosas que inervan las vísceras y órganos internos. Estas células se organizan en numerosos ganglios situados en las paredes del esófago, estómago, intestinos, páncreas, vesícula biliar, etc. Las funciones principales del sistema nervioso autónomo son el control de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, dilatación y contracción de los vasos sanguíneos, dilatación y contracción del músculo liso de varios órganos. El músculo liso se encuentra en los vasos sanguíneos, en los aparatos reproductor y excretor, y otras estructuras, como el iris del ojo, regulación de la frecuencia respiratoria, control de la digestión y motilidad intestinal, acciones reflejas como toser, estornudar, tragar o vomitar. A manera resumida, estas son algunas de las funciones y parte de la anatomía del sistema nervioso autónomo. Bueno, como vieron, prácticamente un resumen de todo lo que les había yo mencionado en la primera parte. También es bueno que ustedes comiencen a empaparse con algunos reflejos fisiológicos importantes que nos están involucrando al sistema nervioso autónomo. No me voy a meter mucho aquí en esto. Me gustaría sí que ustedes pudieran leer cómo es que se dan estos reflejos, para qué nos sirven. Acordémonos que ustedes ya van para la parte clínica y deben de conocerlos y saberlos, ¿verdad? Y en qué nos ayudan. Uno de los principales que debemos de ya tener o saber qué es lo que está sucediendo son los reflejos visuales, tanto el reflejo fotomotor directo como el reflejo consensual. O sea, es aquel, cuando ustedes le ponen la lucita a la persona en el ojo, se le dilata o se le constriñe la pupila. En este caso, las pupilas están dilatadas, ustedes le ponen la luz, entonces esas se constriñen. ¿Para qué sirve? O sea, ¿qué estamos midiendo con eso? ¿Qué es lo que le estamos viendo o para qué nos está sirviendo eso? Principalmente en aquellos pacientes que nos están llegando con algún compromiso a nivel del sistema nervioso central. Puede ser pacientes inconscientes o pacientes que han sufrido un trauma a ese nivel. O sea, ¿qué corresponde cuando ustedes le comienzan a alumbrar ahí la pupila a este paciente y ustedes no ven cambio alguno? ¿Qué pasa? O sea, ¿qué nos da a decir eso? Ya, también hay otro reflejo, como por ejemplo el reflejo de la acomodación. Igual, ¿verdad? Esto también es importante revisarlo más que todo en aquellas personas ya que pasan de los 40, por qué se da, para qué nos sirve, qué es lo que nosotros tratamos o buscamos en esto. Y cómo están conectados. Miren, ahí tenemos aquel nuclito de Edinger-Westphal. Ustedes lo estaban viendo y lo estábamos estudiando en los laboratorios pasados. Entonces, ¿para qué sirve? O sea, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros cuando le decimos al paciente, mire allá lejos y luego mire aquí de cerca? Otros también, otros también importantes son los reflejos cardiovasculares, principalmente aquellos reflejos que incluyan el seno carotidio, el arco aórtico y un reflejo importante también, el llamado reflejo de Bembridge de la aurícula derecha. O sea, ¿para qué nos sirve? O sea, ¿qué queremos o qué quiero yo que ustedes entiendan con esto? Que existen ciertos estímulos que pueden provocar alteraciones a nivel cardíaco, pero esas alteraciones, si nosotros no entendemos de cómo vienen, por qué vienen o por qué se dan, entonces nosotros podemos estimularlas de una manera negativa. Y en algunos casos, sí, esa estimulación sí nos puede servir de una manera positiva. Pero son reflejitos importantes que es bueno que ustedes empiecen ya a leer, que empiecen ustedes a comprender y más que comprender, entender el por qué se dan o cuándo es que se presentan. Ahí tenemos el que le estaba diciendo, ¿verdad? El reflejo de Bembridge de la aurícula derecha. Y pues con esto concluimos esta parte del sistema nervioso autónomo. Creo que ya con esto concluimos la parte de ese eje de automatismos. Pues nada más esperar, pues lo último ya que nos queda cubrir en la parte de neurociencias. Acuérdense también que para esto tenemos no tanto los laboratorios, pero sí tenemos las discusiones. Y muchas de las discusiones
están agarradas de estas clases que ustedes acaban de ver. Y es ahí donde tenemos que sacar provecho de todo esto que estamos aprendiendo, comprendiendo y entendiendo. Así que les agradezco mucho la atención a la clase prestada